Buenas tardes, mi nombre es Diana Villamizar, soy de la Sala L de sucesoral. Hoy le voy a hablar sobre la comunidad de gananciales y la herencia. La comunidad de gananciales es la institución de derechos de familia regulada. La comunidad de gananciales empieza precisamente el día de la celebración del matrimonio. Toda situación en contrario será nula. Se fundamenta en la protección al trabajo que la ley presume realizar los cónyuges o convivientes que merece tutela al morir como he dicho. Tenemos que los caracteres, ¿verdad? Desde el punto de vista puramente sucesoral. Un objeto o varios en general, un patrimonio hereditario. Tenemos también necesariamente varios sujetos, mínimo 2, herederos, legatorios o causalientes. Relaciones jurídicas o derechos que vinculan el objeto con los sujetos, propiedad o posesión. Tenemos que los momentos de la asociación, ¿verdad?, es apertura, relación y adquisición. Apertura, ¿verdad?, es el momento en el cual principia la transmisión de derechos de la persona que muere a sus herederos o causaliente, sea tanto la asociación testamentaria como la intestada. Para que se abra la asociación, el requisito es sin que no se haya producido el hecho cierto de la que muere una persona natural. Así el patrimonio de ese causante se transmite hijo juris. Tenemos que en los momentos de la muerte de la persona, los casos especiales, tenemos que la ausencia, presunción de muerte, tenemos presunción de muerte por accidente, tenemos que los efectos jurídicos, determinación de la competencia del juez es cuando las causas que se originan en la sucesión. Determinación de la aceptación de la herencia, publicación del testamento. Tenemos que en lugar de la apertura de sucesión es donde deben darse los actos jurídicos en el mismo. Tenemos que la delación o determinación, ¿verdad?, facultad real, concreta o actual. Considera una persona que se encuentra en libertad de aceptar o repudiar la herencia, la cual fue llamada, es decir, decide si aceptar el tercer momento. La adquisición es un hecho, ¿verdad?, que consiste de subventar el heredero en el lugar del currus. Es asumir todas las relaciones jurídicas de ¿verdad? La herencia abierta y atribuida a determinación a la persona pasa a ser propiedad de Tenemos que la fuente del derecho sucesoral, ¿verdad?, es la ley, la jurisprudencia y los testamentos. La forma de adquirir las condiciones de heredero son parentesco, probado por la partida o acta de nacimiento. También tenemos que la vocación hereditaria sucesoral, ¿verdad?, llamar o convocar. La sucesión se abre en el momento de la muerte de una persona, pero en vida de esta existe un llamado abstracto general a otras ciertas personas para que sucedan aquella, bien por la vía testada o bien mediante la ley, ¿verdad? También tenemos que la comunidad de gananciales, ¿verdad?, es oportuno señalar que la comunidad se refiere a los derechos reales y no solo a la propiedad. También tenemos que desde el punto de vista del derecho sucesoral, para que existan comunidades se requiere, ¿verdad?, tenemos un objeto o varios en general. El patrimonio hereditario, necesariamente varios sujetos, mínimo o 2, herederos, legatorios, causalientes, relaciones jurídicas, derechos que vinculan al objeto con lo que los sujetos, propiedad o posesión. También tenemos que la comunidad proindiviso, ¿verdad? Esto significa por otra la división, es decir, que se refiere a lo que no está separado o dividido en partes. Tenemos que las clases de comunidad es originaria, derivativa, ordinaria, forzosa, accidente convencional u otras. Son 4. Ok. Tenemos lo que es la partición de la herencia, ¿verdad? Es el acto mediante el cual el heredero decide voluntaria o coactivamente extinguir la comunidad, en la cual se encuentra dándole a cada quien sus bienes, dinero, especies, lo que es equivalente a la parte de los cuotas que por la ley corresponde. Tenemos que también los participantes de accedientes está constituido o esta institución efectiva pero de poco uso en la práctica. Tenemos los aspectos importantes de este instituto, que son personas que se pueden realizar de clase de participación solo padre o madre y demás ascendiente, abuelo, bisabuelo o tatarabuelo. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.